Tu dinero en acción, episodio 56. Hola, soy Javier Acción, asesor financiero independiente autorizado y registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 149 y asesor del fondo de inversión Acción Global. Te doy la bienvenida a Tu dinero en acción, tu podcast de inversión, donde hablaremos de manera sencilla y cercana de conceptos, métodos y alternativas para rentabilizar tus ahorros. Si te planteas sacarle partido a tus ahorros o quieres descubrir qué opciones te interesan más, te invito a quedarte para aprender sobre finanzas con un lenguaje directo y sin tecnicismos. Si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia, puedes contactar con nosotros utilizando las distintas vías que encontrarás en nuestra página web www.accioninversiones.com. El contenido de este podcast es divulgativo. Las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el episodio de hoy volvemos con uno de nuestros capítulos dedicados a resultados trimestrales de empresas y notaréis que la calidad del audio ha vuelto a mejorar después de haber empeorado durante unos cuantos capítulos consecutivos, y esto es porque es el primer capítulo que ya vuelvo a grabar de vuelta en la oficina de Coruña después de nuestro viaje por la zona asiática que os estuve contando en el episodio de Japón. Y bueno, pues por suerte ya puedo volver a tener todos mis medios técnicos y puedo tener un micro de más calidad, que era imposible llevarme todos los bártulos a cuestas en la mochila, vamos a decir, por ahí de los diferentes hoteles, y me tenía que apañar con unos auriculares con micrófono que hasta mi mujer se reía de mí por mis pintas de youtuber o de streamer, buscando alguna esquinita o alguna sala de reuniones en los diferentes hoteles en los que estábamos para encontrar una zona tranquila donde grabar cada semana, ¿no? Bueno, ya estamos de vuelta, el audio ha vuelto a mejorar y ya tengo pues toda la tranquilidad del mundo para grabar cada semana otra vez el episodio. Dicho todo lo cual, pues volvemos con resultados empresariales. Han comenzado a presentar las empresas trimestre correspondiente, pues lo que es el primer trimestre de 2023. Recordaréis que hicimos un último capítulo correspondiente al cierre de 2022 de aquellas empresas que tenían un calendario de presentación diferente o que habían presentado más tarde, porque sabíamos que 2 o 3 semanas después de aquel episodio empezaría ya la batalla de resultados del primer trimestre de 2023 con las empresas de las que vamos a hablar hoy, que son quizá pues las más madrugadoras, las que tienen un calendario de presentación más cercano al cierre, pues porque cierran el 31 de marzo y ya entre el 20 y el 30 de abril pues ya están rindiendo cuentas y explicando muy pronto, lo antes que tienen la información disponible, a sus accionistas cómo les está yendo en el trimestre y perspectivas para el resto del año. Hablaremos de varias compañías que tenemos en cartera, también daremos algunas pinceladas de compañías que o bien tenemos en el radar o tenemos una pequeñísima tracker position que le llamo, ¿no? Una posición de seguimiento en el fondo para monitorizar cada una de sus presentaciones y buscar cuando se alineen los astros o la cotización, el precio y la información que vayan presentando para incorporarlas a cartera, digamos, pues compañías que nos gustan, que nos parecen empresas en buena calidad y que en algún momento podríamos tener en cartera. Entonces, yendo con ello, vamos a hablar primero de unas cuantas compañías de la cartera y voy a seguir el mismo orden que han ido presentando, y la primera de ellas fue Netflix. Netflix es una compañía de la que ya hemos hablado en diversas ocasiones, con lo cual pues no voy a volver a contar aquí toda la tesis, sino que voy a ir al grano, digamos, de los puntos más importantes o esos KPIs que me gusta a mí seguir de la tesis para contaros qué está pasando en un trimestre que estacionalmente no es el más fuerte del año para Netflix, pero sí que están pasando algunas cosas que creo que son bastante relevantes o que van a ser bastante relevantes ya no solo para un trimestre, sino para probablemente los próximos 2 o 3 años de la tesis de inversión en Netflix, el líder del streaming, ¿no? A nivel global. Entonces, los 3 puntos de los que voy a hablar son usuarios, monetización y publicidad. Como sabéis, bueno, pues Netflix ya lleva un tiempo diciendo que quizá las posibilidades de crecimiento a nivel de usuarios o el número de usuarios que puede ir añadiendo ya no es tan grande como aquellos trimestres en los que agregaba 10, 15 o 20 millones de usuarios por trimestre, ¿no? Que crecía a tasas del 20 o 30% anual solo en usuarios sin necesidad de subir precios, pues porque hay más de 200 millones de personas que tienen cuenta de Netflix, ¿no? Y si cuentas cuántas televisiones, cuántos usuarios por hogar hay, cuántas televisiones conectadas a internet, etcétera, pues lógicamente la posibilidad de crecimiento cuando ya tienes el mercado más saturado pues es inferior. Aún así, pues ellos consideran que sí que van a poder seguir creciendo en usuarios. Principalmente, pues oye, es que hay 100 millones de hogares que están compartiendo la cuenta entre más miembros que no residen en ese hogar, ¿no?
Entonces, pues ahí es que tienes un 50% de personas que podrían ser suscriptores de Netflix y que no estaban pagando. Bueno, pues eso es uno de los temas de los que vamos a hablar. Oye, pues es que hay gente que es muy sensible al precio, que no puede permitirse pagar una cuota de 10, 12, 14, 15 o 18 dólares como algunos de los casos en función de la calidad del vídeo, si tienes Full HD o si tienes 4K, cuántos dispositivos quieras utilizar y demás, pues hay diferentes tipos de cuotas, pero que ni siquiera la cuota estándar más básica pueden pagarla. Pues oye, tiene sentido ofrecer un punto de entrada más bajo en el que cada 15 o 20 minutos haya unos cuantos anuncios, ¿no? Que pues viniendo de la publicidad a la que estamos acostumbrados en la televisión lineal, te pueden llegar a meter pues 15 o 20 minutos por hora de anuncios, pues que cada hora tengas 5 o 6 minutos, parece una experiencia razonablemente buena, no tan premium como un usuario que paga una cuota completa para no tener ningún anuncio, pero ¿por qué no poner un sistema de entrada o un sistema de acceso para que esos usuarios que o quieren probar o a lo mejor quieren verse una o dos series nada más y prefieren pagar 5 o 6 euros al mes de cuota y luego pues a lo mejor deciden quedarse, ¿no? Y no le importa que cada capítulo le pongas unos cuantos anuncios, ¿no? Bueno, pues eso también lo están haciendo, ¿no? Entonces eso también te ensancha un poco el embudo de entrada, digamos que el TAM o el número de usuarios al que te puedes dirigir como que pues es mayor que si cobras solo una cuota de 15 o 20 dólares al mes, pongamos, ¿no? Que hay gente que sobre todo con la situación macro en la que estamos, tipos de interés al alza, hipotecas al alza, gasto energético, precio de los alimentos, consumo discrecional, etcétera, pues oye, que poner un sistema accesible en precio, un tipo de cuota accesible para que los usuarios más sensibles al gasto mensual puedan ser clientes también, ¿no? Entonces, a nivel de usuarios, Netflix presenta un trimestre que era bastante relevante quizá aquí la entrada de usuarios porque es el primer trimestre de Netflix en el que no habían dado guidance de usuarios que esperaban adquirir en el trimestre. El guidance lógicamente lo dieron en los anteriores resultados trimestrales y Netflix siempre decía cuántos usuarios esperaba añadir. Y ese es el primer trimestre que no lo ha dicho. Precisamente no lo ha dicho porque dicen que es una métrica que ya no es tan importante. Y si no es tan importante, ¿por qué dar una guía de cuántos usuarios espero añadir? Si para mí es más importante cómo monetizo a esos usuarios, es decir, lo que sería el ARPU, el ARM, el Average Revenue per Membership, o sea, un poco pues el ingreso medio por cada membresía o por cada usuario que esté suscrito a la plataforma, creen que tienen diferentes metodologías para aumentarlo, pues la subida de precios, que oye, pues si tienes a un hijo, a un tío, a un pariente estudiando fuera o que quieres pagar por él, pues que bajo la misma cuota del papá o de la mamá, pues puedas pagar por ese usuario una cuota inferior, pero para que pueda verlo desde cualquier sitio. O pues simplemente que si no quiere pagar una cuota para estar colgando de la cuota del papá o de la mamá y quiere ser un usuario independiente, pues que se convierta en un usuario extra. Oye, pues tenga la posibilidad también de cogerse una cuota de las pequeñitas de 5 euros con anuncios, ¿no? Pues todas esas cosas que están haciendo. Ellos dicen que la métrica de usuarios, para crecer al 15%, pongamos en top line, no necesitan que los usuarios crezcan al 15%. ¿Me explico? Es decir, pueden tener un crecimiento más moderado en usuarios, pero que los ingresos sigan creciendo a doble dígito, que es lo que han dicho que es su objetivo. Y claro, pues como yo os decía, si los ingresos, da igual el número de usuarios si crece al 2, al 3 o al 5%, si con todas las medidas que están haciendo ellos consiguen su objetivo de crecer los ingresos a doble dígito, y ya os contaré ahora medidas desde los ingresos hacia abajo que están tomando, el compound de las medidas fundamentales como son el EBIT y el Free Cash Flow puede ser de mucho más de doble dígito para los accionistas. Y esas son las partes clave de las que voy a hablar ahora. Entonces, como no daban guidance de usuarios, como que el mercado estaba muy pendiente. Oye, un trimestre estacionalmente flojo, después de un trimestre tan fuerte como fue el final de 2022, en el que metiste muchos más usuarios de los que habías guiado y de los que esperaba el mercado, que había sido un trimestre muy bueno, con todo aquello de miércoles, de la serie aquella tan exitosa que sacaron, de la familia Addams y demás. Pues oye, ¿qué pasa? Hay un poquito de resaca post-navidades de gente que se da de baja. Oye, con todo esto que estás haciendo del pass crackdown o del atacar el compartir contraseñas en países como España o Canadá, ¿se te está dando mucho de baja la gente? Cualquiera de vosotros habréis visto campañas en redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, de gente que ha dicho, pues no le voy a pagar a Netflix, me voy a dar de baja. ¿Cómo es que ahora no me dejan ver con la cuenta de mi papá o de mi mamá a distancia? ¿Cómo no me dejan seguir viendo esto? Porque aquí en España todo el mundo piensa que todo tiene que ser gratis y como venimos del pirateo, pagar al padre o la madre pues 12, 13, 14 dólares dependiendo de la cuota, pero lo tienen que ver los 4 o 5 miembros, aunque vivan fuera y aunque a lo mejor ya ni sean estudiantes ni nada, ya estén trabajando, pero comparten la cuota entre todos. Y aquí pues se hace una campaña de vamos a dar de baja a Netflix, ¿no? Bien, como contaré ahora, por suerte no en todos los países piensan de esta manera y hay gente que piensa que pues por un valor que te ofrecen, un entretenimiento diario, semanal, de horas de visualización, de un contenido además pues bastante premium, y aunque la gente diga no, es que no me gusta el contenido de Netflix o no, es que no es calidad y tal,
Bueno, los datos de audiencia demuestran que a mucha gente sí que le gusta bastante el contenido de Netflix, ¿no? No debemos caer en el error de pensar que porque un tipo de serie, un tipo de película en concreto nos parezca a nosotros basura, no hay mucha otra gente a la que le gusta el contenido de Mediaset, los reality shows o los debates allí de todo lo que se ponen allí en un plató en directo, pues todo esto del corazón y demás. Hay mucha gente que le gusta ese tipo de hecho, hay programas en Netflix que están demostrando que hay contenido para ese tipo de audiencia y también contenido premium para gente que le guste, pues da igual que Miércoles o Peaky Blinders o La Casa de Papel, Money Heist, El Juego del Calamar, etcétera, todo este tipo de series que han tenido mucho éxito, ¿no? Entonces, bueno, pues el mercado estaba muy pendiente de cuántos usuarios añadían y ya antes de que presentasen los resultados salió un rumor, bueno, hay una serie de informes de data alternativo, de gastos de tarjetas y demás, hay diferentes casas, hay una que se llama Jipit que emite informes en función de la información anónima de los emisores de tarjetas, de quienes se están dando de alta y quienes se están dando de baja en diferentes servicios, y emitieron una nota diciendo que les salía la información que tenían, decía que Netflix había agregado 1 millón de usuarios al sistema de publicidad. Claro, si el sistema de publicidad nuevo está añadiendo 1 millón de usuarios, a poco más que añadas en diferentes tipos de cuotas que no sean las de Publi, parecía que podría ser un trimestre razonablemente bueno. Ya esos 3 o 4 días las acciones de Netflix habían subido bastante cuando salió aquel informe y bueno, pues definitivamente cuando Netflix presenta añaden 1,7 millones de usuarios, que para un trimestre estacionalmente flojo es un dato bastante bueno, porque yo os había dicho siempre que si Netflix añadía en torno a un 4 o 5% de usuarios anual, más las subidas de precios, más el plan de Publi, más todo lo que estaban haciendo, y ahora hablaremos del gasto en contenido moderado o ligeramente a la baja, me salía que el compound de métricas clave podía ser muy potente. Hablamos de subidas de EBIT y de Free Cash Flow del 30-40% anual, ¿no? Entonces, claro, pues 1,75 millones con una base de 200 y pico millones, pues estás hablando de run rate en torno a 8 millones anuales, teniendo en cuenta que este trimestre estacionalmente es el flojo. Si los fuertes son hacia final de año, si haces un poquito menos de 2 millones en el flojo, pues puedes estar haciendo 8 millones, entre 8 y 10 millones en el año completo, que es precisamente ese 5% del que yo os hablaba, ¿no? Con lo cual, al mercado eso le gusta. Luego, rascando un poquito más, es verdad que una parte importante de los usuarios que añaden vienen de países en los que la cuota es muy baja. Netflix toma la medida de que como en India les fue muy bien bajando los precios en 116 países, además muchísimos países, pero que ponen muy poquito de sus ingresos, es decir, países tanto emergentes como incluso países frontera, o sea, es decir, países muy pequeñitos o que para ellos son muy poco representativos en su base de usuarios y en sus ingresos. Ellos deciden, como habían hecho en India, que les sirvió para añadir una cantidad muy importante de usuarios y que empiece el flywheel de tengo más usuarios, genero más ingresos, entonces puedo gastar más en contenido específico del que le gusta a ese país, con lo cual aumenta el servicio, me vuelven a entrar más usuarios y una vez que ya están dentro de mis redes, un poco dentro de la plataforma y ya se acostumbran al hábito de ver Netflix a diario, entonces puedo empezar poquito a poco con las subidas de precios y a monetizar, es decir, esa estrategia de posponer la recompensa para que luego esos países que a lo mejor son solo el 5% a día de hoy, pues puedan llegar a ser países muy importantes en la cuenta de resultados de Netflix dentro de unos años. Entonces, claro, en esos países cuando hacen esa bajada de precios les entran muchos usuarios. Vamos a decir, países emergentes, entrada de usuarios, realmente donde más usuarios les entran en el trimestre es en APAC, o sea, Asia-Pacífico. Digamos que Europa y Estados Unidos bastante plano y en LATAM incluso en Latinoamérica llegan a tener incluso un poquito de caída de usuarios, primero por la situación macro y por toda la situación geopolítica de Latinoamérica en general y también en particular porque allí fue el primer sitio donde empezaron con el ataque de las cuotas compartidas, el ataque a compartir contraseñas. Y ellos ya dicen que en las fases iniciales, cuando atacan eso, siempre se ve un poquito de repunte del churn y que el patrón está siendo muy similar en países más importantes como España o Canadá, donde lo están implantando también, ¿no? Entonces, bueno, a nivel de usuarios bien, pero es verdad que usuarios de menos cuota mensual, porque hay países de este tipo que pagan una cuota muy baja, entonces de buenas a primeras que te aumente el número de usuarios que tienes que pagan una cuota baja, realmente para tu cuota media o tu ARM y tus márgenes a corto plazo te impacta negativamente, pero para tener ese fruto a futuro. Y a nivel de monetización, bueno, hay dos frases sobre la monetización y sobre el plan de publicidad que me parecen las más relevantes de toda la conference call. Y es que dicen que en Canadá, que es un país en el que ellos ven que sí que las dinámicas pueden ser bastante parecidas a lo que puede suceder en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque a continuación lo van a implantar en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando en Canadá? En Canadá dicen que tras ese repunte del churn inicial, un poco de los usuarios que deciden darse de baja,
Después, cuando ya te quedas sin el servicio de Netflix y empiezas a ir al colegio, a la universidad o al trabajo y allí están comentando un poco de ¿viste tal serie? O ayer estuve viendo tal serie, etcétera, y llegas a casa y no tienes la cuota compartida que tenías antes porque decidieron darse de baja esos usuarios que les estaban subiendo el precio o diciéndole que tenían que pagar por una cuota nueva, entonces esos usuarios empiezan a decir, bueno, venga, pues al cabo de un mes o 2 meses o 3 meses, venga, pues me voy a dar de alta en la cuota barata de publicidad o venga, pues pago por mis 2 hijos que antes no decidía no pagar, y que entonces tras ese repunte inicial del churn o de los usuarios que se dan de baja, a continuación entonces ya empezaban a tener unos ingresos superiores a los que tenían antes de lanzar el plan de atacar las contraseñas compartidas, que en Canadá, desde el poco tiempo que hacía que lo habían implantado, ya a día de hoy estaban teniendo un nivel de ingresos superior al que tenían previamente a hacerlo. Entonces eso es muy positivo, porque sí que España podemos ser más particulares y a lo mejor aquí sí que no lo comentan, pero se lee entre líneas que aquí sí que puede haber habido un churn más importante de gente que ha decidido darse de baja y que posiblemente tarde más en repuntar los ingresos para estar por encima del nivel previo que estaban. Pero sí que claramente parece que Canadá, a nivel cultural y demás, estando allí al lado, pues puede suceder que en Estados Unidos el comportamiento, que son todavía más consumistas y son todavía más de pagar por el valor que obtienes que Canadá, ya no vamos a hablar de comparación con España, pues que el comportamiento pueda ser bastante similar. Y esto es un dato muy positivo porque refuerza la tesis de que ellos claramente tenían muchas balas en la recámara en esos 100 millones de cuentas que estaban compartiéndolo con otros usuarios y que pueden monetizar todos esos usuarios que no tenían, insisto, al mismo coste de contenido que ya estaban pagando. Es decir, todo eso va en vena, todos esos ingresos no te producen más OPEX, no te producen más gasto en contenido, no tienes que producir series nuevas. Cada cuenta que decida pagar por usuarios que compartían o cada uno que entra en el plan de Publi va en vena porque tus costes no aumentan con lo que ellos suponen para los márgenes. Y en el plan de publicidad, recordaréis que yo había hecho aquí un análisis contando un poco los minutos de visualización, los CPMs, cuántos ingresos podían obtenerse por anuncio y cuántos anuncios se podían ver por hora y la visualización media para saber cada usuario que se fuese al plan de Publi qué resultado tenía para Netflix. Oye, pues es que yo me estoy pasando de una cuota pues de 12 o 13 dólares a una cuota de 5. Claro, pues ¿cuántos dólares pierdo por cada de cuota fija que estoy pagando? Pues X dólares, ¿no? Dependiendo del país, hacer los cálculos. Vale, ¿cuánto va a ingresar Netflix por publicidad por ese usuario? Recordaréis que en uno de los capítulos había ese cálculo. Y a raíz de eso os dije, yo lo había puesto en un tweet, puse bienvenida sea la canibalización. Porque a Netflix se le decía que, oye, si tú en vez de una cuota de 12, 13, 14 dólares, que ahora ya están diciendo que no se migra la gente, ¿no? Que quien pagaba una cuota premium y no quiere tener anuncios no se está yendo al plan de anuncios. Pero yo lo había puesto, esa amenaza que tenía el mercado de decir, oye, si la gente se cambia de plan, te van a caer los ingresos, porque antes tenías gente que te estaba pagando, dependiendo del caso, 12, 13, 14, 15, 16 dólares, y se están yendo a un plan de 5 dólares en España y me parece que son 7 dólares en Estados Unidos, ¿no? Pues bienvenida sea la canibalización, porque cada usuario que decidiese cambiarse a Netflix en el mix de cuota más anuncios iba a ingresar más. Bueno, pues dicen en esta call que en Estados Unidos ya están teniendo más ingresos por los usuarios de publicidad que por los usuarios del plan estándar. Cuando suceden estas cosas, cuando tú haces un análisis y calculas un poco lo que está haciendo la compañía y efectivamente se va produciendo exactamente lo que tú tenías en tu análisis y el management confirma lo que eran tus teorías, que solo eran teorías porque no tenías la confirmación, te da mucha convicción en que estás en el sitio correcto y en que sabes lo que está pasando en la compañía en la que estás invertido. Y esto es muy importante porque ya hemos visto que Netflix la ha mandado de 700 a 160, luego de 160 a 300, casi 350, 360 y ahora ha vuelto a corregir recientemente otra vez, con lo cual todos esos vaivenes que suceden en las cotizaciones de una empresa tan grande que pasa de 300.000 millones a 100.000, todos esos vaivenes, la única manera de soportarlos es saber la realidad de lo que está pasando en la empresa. Y la realidad de lo que está pasando en la empresa es que si aumenta la monetización, si tienen éxito al conseguir atacar las cuotas compartidas, si tienen éxito con el plan de publicidad como parece que están diciendo, lo que sucede a continuación es lo siguiente. Lo que sucede es que Netflix está traccionando bastante bien en usuarios, monetizando más a sus usuarios y con un plan de publi que ataca a la parte baja de la pirámide de consumidor en cuanto a, digamos, renta baja de usuarios que están muy price sensitive, en una situación en la que Disney se ha echado claramente atrás porque tiene unas cuentas y un nivel de endeudamiento y un negocio legacy de televisión lineal que está claramente de capa caída. Amazon está reestructurando claramente sus cuentas y priorizando el gasto a nivel de que, pues oye, a lo mejor gastarte 15.000, 16.000 millones de dólares al año en un contenido como para sacar, como lo que sacaron todo este tema del Señor de los Anillos, que fue un auténtico fracaso y demás, pues a lo mejor en Amazon Prime Video
pues la gente parece que tiene Amazon Prime para que le envíen los paquetes gratis a casa, pero es bastante cuestionable que si dejas de gastarte billions en contenido de vídeo para Amazon Prime, la gente vaya a darse de baja de Amazon Prime. Pues a lo mejor priorizas un poco el gasto, ¿no? Todas las HBO que se va para el otro sitio, Hulu, asociándose. Digamos que tambores de guerra en el sector, y Netflix claramente atrayendo nuevos usuarios, teniendo éxito con sus medidas de monetización, teniendo éxito con su plan de publicidad y claramente como posicionamiento líder para que los anunciantes premium puedan ponerse delante de los consumidores y posiblemente tendrán cada vez más información para targetizar todos esos anuncios y ponerle el anuncio adecuado delante a la persona adecuada. Bueno, pues resulta que yo os había dicho que en el caso de Netflix había que mirar un poco en la salida de caja que había en el estado de flujos efectivo para ver cuánto contenido estaban gastando cada año, y recordaréis que os decía que bueno, pues que Netflix lo que sucedía es que como amortizaba ese contenido dependiendo del caso entre 2 y 4 años de plazo, pues que esa amortización del contenido, conforme tú gastas el dinero, porque a Netflix siempre se le dijo lo mismo, no, es que Netflix no genera cash, no genera free cash flow. Dices, oye, ¿cómo puede ser que una empresa que tiene EBIT margin, márgenes operativos del 20% más que llegó a hacer ahí atrás, ahora se han moderado un poquito, ahora os explicaré por qué? Pues oye, si estás haciendo márgenes operativos del 20%, ¿cómo que no generas cash? Porque los márgenes operativos vienen de revenues menos el coste de contenido menos el OPEX. Vale, el coste de contenido para Netflix es cuando amortiza ese contenido, que no es cuando paga por ese contenido. Y cuando tú estás aumentando el gasto en contenido, digamos que la salida de cash de cada año para el contenido nuevo que haces es mayor que la del año anterior. Pero la amortización de ese contenido, como tardas 4 años en amortizarlo, hay un decalaje en cómo vas llevando esa salida de cash a tu cuenta de resultados. Con lo cual, los márgenes operativos artificialmente son superiores a los márgenes de puro cash, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué pasa? Oye, sí o sí, los márgenes de operativos tarde o temprano van a ser los mismos que el de cash cuando llegue la amortización. Si tú te quedas quieto y vas invirtiendo siempre lo mismo, en vez de aumentar la salida de cash, la dejas plana, al cabo de 4 años estás teniendo exactamente los mismos márgenes EBIT que los mismos márgenes de flujo de cajas. ¿Comprendido? Porque al final la salida de cash es exactamente igual que la amortización. ¿Qué pasaba? Que como la salida de cash era cada vez mayor, había un decalaje en cómo se os iba llevando al EBIT. Bien, ¿y qué está pasando ahora? Yo nos había dicho que ellos habían comentado que habían decidido temporalmente dejar el gasto de contenido. Dijeron que el código postal correcto eran 17 billion y que ahí se iban a quedar. Entonces yo estoy monitorizando trimestre tras trimestre la salida de cash, no la amortización. Siempre os dije, yo me voy estrictamente a la salida de cash. Y a mí me salía que cogiendo estrictamente la salida de cash, Netflix tenía unos márgenes muy buenos y que era cuestión de tiempo que estuviese imprimiendo billetes. Bueno, pues me acabo de encontrar que el primer trimestre de 2023 ellos están aprovechando la situación de debilidad del resto de sus competidores. Y en un trimestre en el que han añadido casi 2 millones de usuarios, han reducido notablemente la salida de cash de contenido. Hablamos de casi 1 billón de reducción, de 3 billion y medio en el trimestre comparable del año pasado a 2 billion y medio este año, lo cual es una auténtica barbaridad porque reducir 1 billón al trimestre es como 4 billion al año de reducción. O sea, es un impacto en una compañía que capitaliza 150 billion brutal para la valoración. Y si tú coges ya los últimos 12 meses de salida de cash, ya llevan 3-4 trimestres de clara reducción en la salida de cash, que eso a continuación se va a trasladar directamente a los márgenes. Es decir, yo os explicaba, oye, si cuando estás aumentando la salida de cash en contenido, eso tarda en trasladarse a los márgenes, ¿qué es lo que está pasando ahora? Ahora se está reduciendo la salida de cash en contenido, con lo cual lo que le está volando es el free cash flow. Están empezando a imprimir billetes. Con las revenues aumentando un poco y el OPEX plano, la caída en contenido, la salida de cash de contenido bajando, eso se traslada directamente al free cash flow. Han hecho más de 2 billion de free cash flow en un solo trimestre. Claro, si yo digo, o sea, 2 billion de free cash flow en un trimestre, eso son como 8 billion al año en flujo de caja, run rate, ¿no? Si lo anualizas, obviamente va a haber trimestres del año en el que van a hacer más gasto en contenido porque son estacionalmente más fuertes, pero ya ves un poco esa tendencia, ¿no? Y vas a la conference call y confirmas y te dicen, no, es que nosotros solo tenemos intención de tener en torno a 2 trimestres de ingresos, más o menos, lo que serían 2 trimestres de ingresos en el balance. Más o menos, si coges los últimos datos, esto implicaría que nosotros tenemos que tener unos 5,4 billion, o sea, 5.400 millones de dólares de efectivo mínimo. Acabamos de terminar el trimestre con casi 8 billion en el balance. O sea, nos sobran entre 2 y 3 billion de efectivo sobrante.
Y además es que vamos a seguir generando caja durante todo el resto del trimestre. Bueno, pues ya os comentamos que acabamos de recomprar $400 millones en acciones en el trimestre y esto se va a acelerar. ¿Por qué se va a acelerar? Porque si yo quiero tener 5 billion y ya voy por 8 en el balance acumulados, no solo podría comprar inmediatamente los 3 que me sobran, sino todo el cash que voy a seguir generando los próximos trimestres lo puedo recomprar en acciones. Puedo devolverle capital a los accionistas mientras toda la competencia está decidiendo sus presupuestos, si se asocian unos con otros, si sacan el plan de publicidad o no, a qué precio lo sacan, cuánto gastan en contenido, están quemando caja, qué hacen con su negocio legacy de televisión lineal. Os dais cuenta que, por supuesto, YouTube y Netflix son claramente los líderes y en una posición de ventaja competitiva brutal frente al resto de competidores. O sea, estos retornando capital a los accionistas y recomprando acciones a precios bastante razonables, mientras todos los demás están viendo qué hacen con su deuda, qué hacen con sus márgenes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la situación competitiva de Netflix me parece envidiable. Si consiguen que la monetización de las contraseñas compartidas y el plan de publicidad funcione y mantienen simplemente plano o ligeramente a la baja el gasto en contenido, esto es una impresora de billetes. O sea, os digo que esto puede estar haciendo de aquí a un año entre 8, de este año a lo mejor dijeron, bueno, obviamente subieron el guidance de free cash flow, dijeron, no, es que habíamos dicho 3, ahora decimos que como mínimo 3,5, pero si han hecho 2 billion de free cash flow en un trimestre. O sea, están diciendo que van a hacer 3,5, pero probablemente lo superen holgadamente, ¿no? Claro, es que esto a este ritmo el año que viene puede estar haciendo, claro, con el free cash flow duplicándose año a año. Y esto está cotizando, pues se calculo, digo, que puede hacer en torno a 8 billion el año que viene de flujo de caja y está capitalizando 140, 150 billion. O sea, una compañía que está a menos de 20 veces flujo de caja normalizado, digamos, el año que viene, con el free cash flow duplicándose año a año. Es que yo hay veces que cuando veo compañías de este tamaño en las que están pasando estas cosas y te lees la conference call y dices, pero si estos, o sea, van a imprimir billetes, o sea, y devolviéndonos el capital a los accionistas, esta empresa se puede poner a recomprar, de aquí a un año puede estar recomprando en torno a 6 billion de acciones cada año, pero si eso es un 4% de yield, es solo de recompras, más todo lo que se les acumule, más que es una empresa que está creciendo, o sea, el EBIT y el free cash flow puede estar creciendo a tasas de doble dígito alto durante varios años, ¿no? O sea, con usuarios, no lo sé, yo hay veces que cuando me dicen, oye, microcaps y tal, pues esto es una megacap y está sucediendo delante de nuestras narices y prácticamente todos la usamos a diario en nuestras casas, ¿no? Bueno, una maravilla. Me parece que la presentación fue acogida así con un poco de escepticismo y tal, y está el mercado así un poquito como está. A mí me parece que todo lo que está sucediendo en esta compañía es muy, muy, muy positivo. La siguiente compañía de la que querría hablaros es, según el mismo orden por el que han presentado, es Tesla. Aquí unos comentarios quizá un poquito más breves y digamos que bastante conceptuales, un poco sobre el futuro de Tesla, las bajadas de precios, su cuota de mercado, los negocios que no son directamente la venta de coches. Bueno, Tesla, como sabéis, bajó los precios de manera bastante agresiva al principio del primer trimestre de 2023. Con lo cual parecía bastante claro que Tesla estaba teniendo mucho éxito en ventas en una situación muy delicada del sector, pero también parecía claro que lo había hecho a costa de perjudicar sus márgenes. Es decir, voy a intentar vender todas las unidades que produzco, pero lo voy a hacer a costa de ganarle menos a cada unidad. Porque, bueno, pues el apalancamiento operativo que se le tenía que producir a Tesla para que ese mayor número de unidades vendidas a base de utilizar más la fábrica de Berlín, utilizar más la fábrica de Texas, la fábrica de Austin, pues aunque le sumásemos que las materias primas ya están en proceso de moderarse, aluminio, litio, cobre, etcétera, claramente están, dependiendo cuál mires, ¿no? Pero claramente parece que en una fase de moderación lateral o incluso en algunas de ellas bastante bajista, pues que no iban a conseguir, y los fletes, importante también, el transporte internacional de los vehículos, también claramente a la baja, pues que no iban a conseguir en los costes unitarios de cada vehículo reducirse en una medida tan relevante como para, en función del vehículo, compensar bajadas directas en el precio de venta de un 10, 15 o 20% que hicieron en algunos vehículos, ¿no? Entonces, claramente el mercado estaba esperando cuánto impacto en márgenes iban a tener. Y el impacto en márgenes ha sido bastante notable. Es verdad que Tesla venía de unos márgenes artificialmente elevados a mediados de 2022 en los que con la situación de demanda que tenían un backlog, una cola, una lista de espera de meses. Llegó un momento en post-pandemia que los vehículos de Tesla no te los entregaban hasta entre 6 meses y un año después de que los pidieses, ¿no? En ese momento Tesla subió incluso los precios. Yo ya dije aquí, cuando hablé de la tesis de Tesla y todas las bajadas de precios, hicimos un capítulo específico contando la tesis de Tesla. Para quien quiera escucharlo, porque no he hecho una introducción sobre la compañía, estoy yendo directamente a las novedades que ha presentado, pero quien quiera escucharse la tesis de inversión completa de la compañía es el capítulo 43, que se llama Transición energética, la inevitable Tesla. Ahí contamos un poco toda nuestra tesis de inversión y por qué habíamos llegado a invertir en la empresa. Y posteriormente, también en el capítulo 44, en un comentario de resultados empresariales, contamos también
también las novedades que había presentado la compañía un poquito después de que nosotros presentásemos esa tesis de inversión, y ya hablábamos de todo el tema de las bajadas de precios y demás. Y nosotros en el tema de las bajadas de precios ya dijimos que es que si tú miras desde el año 2012 que Tesla empezó a vender sus vehículos, el Model S y el Model X y demás, más de $100.000 los empezó vendiendo, de forma reiterada a lo largo de los años, Tesla siempre, según iba reduciendo sus costes, iba aumentando su escala, iba obteniendo esa ventaja de coste tan importante que tiene, siempre había ido bajando los precios para aumentar la asequibilidad y estimular la demanda. Tesla no hace anuncios. Sus únicos anuncios es el boca a oído de sus usuarios que están encantados con sus productos y que se lo cuentan al resto de gente que tienen alrededor. Pero uno de los palancas más relevantes que tiene Tesla para impulsar los precios, para impulsar un poco la demanda, es la reducción o la asequibilidad de los precios. Y para vender 20 millones de coches que quieren vender, pues tienen que tener modelos, por supuesto, premium con precio más alto, pero por supuesto modelos también cada vez más asequibles y de venta masiva, ¿no? Entonces, estas medidas de que de repente en 2022 tuviesen un backlog brutal y que decidiesen, en el medio de su camino histórico de reducir los precios, que decidiesen puntualmente aumentar los precios cuando a ellos se les estaban reduciendo los costes por todas las escalas que tenían. Es verdad que sí que las materias primas les habían aumentado y ellos decidieron subir los precios por encima del nivel de subida que tenían las materias primas para cubrirse por si había subidas adicionales, que luego no se produjeron, de hecho algunas se estabilizaron, empezaron a bajar, pues claro, les volaron los márgenes a, digamos, como comenté yo aquí en aquel capítulo, a márgenes de nivel de Porsche, pues no de Ferrari, pero prácticamente, ¿no? Entonces eso era artificial y era algo que pensamos un poco como es Elon Musk y también un poco esa filosofía muy de Jeff Bezos de castigar el corto plazo para ganar la batalla a largo plazo, pues era algo que era temporal y que lógicamente pues tiene sentido que si tú tienes a tus competidores pasándolo muy mal, ya no es que la situación macro y los tipos de interés, como dicen en la Conference Call, no, es que si los tipos de interés se van del 1 al 5, el 4% de subida de tipos de interés directamente es como si nosotros un coche de $50.000 pues lo subiésemos un 4 o un 5%, o sea que directamente estamos hablando de una subida de $2.000, $3.000 por vehículo solo por la subida de los tipos de interés, ¿no? Entonces eso afecta a la situación de consumo discrecional, que la gente se lo piensa más, dice, oye, ¿cómo están las cosas? ¿Aumentará el desempleo? ¿Conservaré mi trabajo o no? Lógicamente la cuota de la hipoteca que me ha subido mucho la tengo que pagar sí o sí, pues me quedo este coche más viejo que tengo y lo sigo que siga amortizándose y lo alargo un poco más, ¿no? Entonces, en esa situación tan dura, los clientes, cuando alguien dice, pues venga, es que sí o sí me tengo que comprar un vehículo, se encuentra con una situación de transición tecnológica en la que ¿quién se atreve a comprarse un coche diésel o de gasolina a día de hoy? Y bueno, pues quien se atreva a comprarse un híbrido, pues se encontrará con historias para no dormir de consumos mucho más altos de los que dicen las especificaciones, de averías, de baterías que le da para 15-20 kilómetros por ciudad y que luego al final tira del motor de combustión y que es un motor de combustión de muy poca cilindrada y muy apretados con electrónica y de una vida útil mucho más baja que los 1009 TDI, 2000 TDI que teníamos que eran indestructibles. Entonces, pues oye, ¿me compro un eléctrico? Pues si no tengo dónde cargarlo, aunque yo no tengo una vivienda unifamiliar y en mi comunidad de vecinos no hay cargadores todavía y en mi empresa tampoco. ¿Cómo me voy a comprar un eléctrico con el que no puedo llegar a Madrid todavía, ¿no? Que tengo que... ¿Y hay supercargadores en Benavente? Pues no. Bueno, pues en esa situación claramente hay muchísima demanda latente que se está posponiendo y no hay más que ver los datos de ventas del sector que están por los suelos, o sea que no han llegado a recuperar con toda la reapertura que ha habido y con todo el mundo viajando y moviéndose y demás. No ha llegado a recuperar nunca los datos de ventas pre-pandemia, ¿no? En esa situación tan compleja, Tesla está vendiendo coches como churros. El Model Y es el coche más vendido de Europa de cualquier tipo, o sea, por encima de cualquier vehículo de combustión, de cualquier marca, del Volkswagen Golf, del Seat Arona, de cualquier vehículo que os podáis imaginar, de cualquier tipo de precios. Un coche que todavía no cuesta 20 y pico mil euros, ¿eh? Eso es un coche que la versión más barata cuesta 45.000, ahora mismo 47.000, una cosa así. Parece que el Model 3 lo puedes conseguir la versión más básica por 43.000. Pero es que hace nada era un coche que valía entre 50 y 60.000 euros, ¿eh? O sea, es decir, que es un coche que para meterte en un gasto de ese calibre y que sea el coche más vendido de Europa, tiene que tener una propuesta tecnológica, un nivel de precios, una autonomía, un diseño muy superior a lo que ofrece la competencia. General Motors presentaba resultados estos días, decía que bueno, pues que a nivel de ventas, por supuesto de donde venían a finales del 21, principios del 22, pues que sí que está empezando a aumentar un poco los volúmenes y que está empezando a recuperar las ventas, pero con clarísima caída de márgenes. ¿Y por qué le está cayendo los márgenes? Pues porque si le suben las materias primas a Tesla, claramente a General Motors le van a subir exactamente igual, pero no solo por eso, sino es que General Motors, cada coche eléctrico que vende le está perdiendo dinero.
y además es que no puede no venderlos porque como no se ponga las pilas nunca mejor dicho, ponerse las pilas en la venta de coches eléctricos, en 5 años está fuera del mercado, ¿no? Entonces, claro, pues cuando esa es la situación competitiva, Tesla, ¿qué es lo que hace? Pues oye, con márgenes operativos del 20%, oye, yo puedo reducir los precios conforme vaya teniendo escala. Digamos, de promedio puedo reducir los precios un 10%, vale, si tú a todo el resto de cuestiones igual me quedo como estaba y reduzco los precios, digamos, un 15% en cada vehículo, de media, los hay que los bajo un 20, los hay que los bajo un 10. Y tengo un poquito más de escalas porque vendo más volumen y entonces utilizo más las fábricas y además las materias primas se me moderan, vamos a suponer que mis márgenes de la bajada de precios del 15 me como un 10%. Bueno, pues le bajan los márgenes del 20 al 10. De hecho, le han caído los márgenes al 11%, márgenes operativos. ¿Os dais cuenta que un 11% de margen operativo que ha presentado Tesla en el trimestre es muy superior a los márgenes operativos de cualquier compañía masiva? Ya, por supuesto, pues todas las Opel, General Motors, Ford, Honda, Hyundai, Toyota, muy superior a todos esos márgenes. Y digamos que en la línea de los fabricantes premium tipo Mercedes y BMW y Audi, cuando vendían muchos coches de combustión que les ganaban muchísimo dinero. Ya veremos los márgenes de BMW, Audi, Mercedes y demás cuando realmente te empiezan a vender bastantes unidades de coche eléctrico al que de buenas a primeras le van a perder dinero, ¿no? Es decir, Tesla claramente ha reducido los precios para ganar la batalla, es decir, para tener asegurado que venda todos los vehículos que salen de sus fábricas porque están aumentando la producción. Pues el año pasado fueron 1.300.000, este año hablan que si van las cosas regular harán 1.800.000, pero que pueden llegar a 2 millones. Claro, es que es un aumento de entre el 40 y el 50% en la producción anual. En un momento en el que el sector está muy complicado. Lo que no te puedes permitir es no vender los vehículos y que se te empiecen a acumular los inventarios. Porque claramente, y voy un poco al final de mis conclusiones, una de las amenazas que tiene Tesla, que porque lógicamente pues puedes bajar los precios de 60 a 50 y pico, a 40, pero no vas a ponerte a vender el Model Y a $20.000 hasta que te cueste como mínimo 15.000 fabricarlo, y eso falta mucho para que suceda, ¿no? Entonces, la bajada de precios, si no quieres empezar a incinerar cash, ya estás por márgenes operativos del 11, si bajas un 10 o un 15% más los precios o tienes unas escalas brutales, o en breve empiezas a tener márgenes operativos ya muy pobres, ¿no? Claro, ¿hasta qué punto Tesla, aumentando la producción un 30 o 40% anual, en 1 o 2 años puede estar produciendo más coches de los que es capaz de vender? Que esa es una de las claras amenazas. Si sucede eso, si en algún momento Tesla dice, oye, cerramos un turno en tal fábrica, oye, paramos los planes para abrir una nueva Gigafactory, oye, tengo que empezar a acumular inventario, bajar los precios por encima de lo que es saludable para mis márgenes porque no soy capaz de vender toda mi producción, en ese momento la acción va a tener un D-rate, o sea, una caída muy importante, porque ya no depende de ellos mismos cuántos coches vender, porque hasta ahora la tesis de Tesla es vendo todos los coches que produzca, y si ejecuto muy bien, que lo han hecho de 10 en el crecimiento de la producción, eso va a ser lo que crezca mi top line, ¿no? Yo todo lo que produzca lo vendo. Bien, ¿qué sucede? Bueno, pues es que Tesla está haciendo esto en un momento en el que el consumo discrecional está como está, que los tipos de interés están como están, que el sector está como está, y en el que lo más importante de todo es que Tesla sea el líder de los coches 100% eléctricos que se venden. Es decir, si asumimos que la electrificación va para adelante, si asumimos que la gente cuando tenga posibilidades para cargarlo, cuando en cualquier sitio, en casas individuales, en comunidades de vecinos, en los colegios de los niños, en las empresas, si tú cada día vayas a donde vayas, al Mercadona, al Decathlon o todos los sitios que vaya, cada 2x3 te encuentras un sitio donde enchufar un ratito el coche y pasas la tarjeta así con el contactless directamente y pagas por la recarga y resulta que eso te cuesta la mitad o menos que la carga de gasolina y resulta que el vehículo ya empieza a aumentarte la autonomía y prácticamente ya llegas a Madrid y te das cuenta que para todos tus desplazamientos diarios te más que sobra una autonomía de 400 o 500 kilómetros, entonces la gente dirá, nada, pero ¿qué diésel o qué gasolina o qué híbrido? No, masivamente vamos a adoptar el vehículo eléctrico. Y entonces el que esté preparado y tenga la capacidad de producción para ofrecerte el mejor diseño, la mejor capacidad tecnológica, la mejor autonomía, la mayor eficiencia en consumo, la mayor aceleración de 0 a 100, el mayor catálogo de productos que llene todas las necesidades en el utilitario, el sub, el track camioneta, el camión para entrega de mercancías, pues va a ser el que se lleve el gato al agua y el que venda una cuota bastante más relevante de lo que vendían los vehículos antes, ¿no? Es decir, los fabricantes OEM, si miráis un poco la tarta de los líderes mundiales, encuentras que pues, Toyota es el líder en el mundial con el 9% de los vehículos, de 80 millones, pues vende, pues no llega a 10 millones, llegó a vender 13 millones de vehículos al año, pero en los últimos años estaba en torno a 9-10 millones.
Es decir, una cuota mundial del 9-10%, ¿no? Digamos, tiene el líder y de ahí ya bajas al 8, 7, 5, esas son las cuotas mundiales. Vale, entonces yo digo, oye, Tesla con esto que está haciendo, de los que realmente, como yo os expliqué aquí, que todos los datos estaban un poco envenenados porque te mezclan combustión con no combustión y los que te dicen coche eléctrico es parcialmente eléctrico porque es enchufable, pero que es un híbrido y tal, entonces te mezclan los datos, ¿no? Las chinas dan muchos datos de venta, pero 100% eléctrico solo de batería, pues es la mitad, ¿no? Entonces, pues recientemente ya conseguí acceder a los datos de los vehículos 100% eléctricos, solo batería, o sea, enchufables, pero nada de motor de combustión que se están vendiendo en el mundo. Y la cuota actual de Tesla de los coches 100% eléctricos a nivel mundial es del 18%. Casi el 20%, es decir, 1 de cada 5 vehículos eléctricos que se venden en el mundo ahora mismo es de Tesla. Un fabricante que lleva poco más de 10 años en el mercado, que está claramente escalando producción y hablando de que además en China hay fabricantes muy potentes, que es el mercado de vehículos más grande del mundo, fabricantes muy grandes que tienen una cuota muy importante allí, ¿no? Entonces, pues con la adopción que hay todavía pues en muchos países emergentes, que la electrificación está como está, y solo pues con Estados Unidos, Europa y China, Tesla tiene casi un 20% de la cuota mundial de vehículos eléctricos. Y os estaba hablando de que hasta ahora las cuotas más altas que tenían los fabricantes eran del 8, 9, 10%. ¿Os dais cuenta que, como decía una de las veces que publiqué sobre Tesla en Twitter, es que es una tesis de adopción? Si es una tesis de adopción, Tesla, si tiene precios asequibles y la mejor propuesta tecnológica, los mejores diseños, la mejor conectividad y demás, obviamente, con cuotas ya no digo que tenga el 20%, pues los demás se pondrán las pilas. Es que con que tenga el 10 o 15% de la cuota mundial, conforme vaya avanzando la adopción y cada vez haya más gente que se compre un vehículo eléctrico, pues no van a vender 1,3 millones, pues venderán el año que viene 2 y cuando mejore la situación discrecional y bajen los tipos de interés, pues el año que viene venderán 2,5, 3, 4, 5 y claro, pues entonces si tú haces los números con unos márgenes superiores a la competencia de una compañía que pueda vender 5 o 6 millones de vehículos con márgenes, ya no digo del 20, que podría ser que estaban un poco artificialmente elevados, pero del 15% y metes toda la parte de software, autonomía, baterías, todos los servicios, porque otra de las partes más importantes de la presentación de Tesla es, oye, mira, estamos bajando los precios para aumentar nuestra base instalada, pero que sepáis que en esa base instalada cada vez mayor, nosotros a partir de ahí empezamos a monetizar, porque tenemos todos los servicios que son propios, lo que son pues talleres, mantenimiento, etcétera. Tenemos toda la venta de piezas posterior, tenemos todo el suministro eléctrico en todos nuestros superchargers que acabamos de abrirlo a coches que no sean Tesla, que os decía que se vende el coste energético a por 4 lo que te costaría en tu casa, con lo cual imaginaros los márgenes, un gross margin del 75%, pues quítale toda la amortización de los cargadores, el mantenimiento, etcétera, pues va a ser un negocio que probablemente sea bastante lucrativo. Toda la venta de los megapacks, que acaban de hacer un acuerdo para hacer una nueva instalación de megapacks en China, pues están con unos datos de venta de gigavatios que están planeando producir cada año para toda esa transición energética necesaria del almacenamiento y demás, ¿no? Bueno, pues es un negocio quizá un poco más commodity que el de los coches y sobre todo muchísimo más que el del software, pero ellos ya dicen claramente en la conference call que no nos metemos en ningún negocio en el que no podamos aspirar a márgenes operativos del 20%. Claro, ya no hablamos de toda la base instalada y toda la autoconducción autónoma y del software propio de Tesla para que los vehículos vayan solos cuando vayan solos, pero que además el hecho de que vaya, eso irá lento, ¿no? Tardará, pero el hecho de que haya una base instalada cada vez mayor a ellos también les va proporcionando, pues imaginaros, la curva exponencial con los millones de vehículos que tienen en circulación, grabando todos los datos y todas las simulaciones de lo que está sucediendo, imaginaros la acumulación de datos que les supone a ellos y la ventaja tan importante de ser los propietarios de esos datos para que el software simule todas las situaciones posibles y la posibilidad de monetización futura que tiene todo eso, ¿no? Claramente, pues algunas sombras en el trimestre de Tesla en cuanto a que el impacto en márgenes ha sido importante, claramente muy pendientes de que el sector pueda mejorar o que la propuesta de Tesla sea suficientemente buena para que con estas bajadas de precios claramente cada persona que se plantee pasarse al eléctrico Tesla sea una de sus primeras opciones y que siga dependiendo de ellos el crecimiento en top line, es decir, que puedan seguir vendiendo todo lo que produzcan porque claramente acaban de anunciar una nueva fábrica en México con el ramp up de Austin, el ramp up de Berlín, China, etcétera. Claramente Tesla va a seguir aumentando el número de vehículos que es capaz de fabricar cada año, con lo cual importantísimo que los venda. Importantísimo también el lanzamiento del Cybertruck, porque como sabéis el tipo de vehículo más vendido en Estados Unidos y Canadá es la camioneta. Y que el Cybertruck salga bien, tiene muchísimas reservas, hablamos de más de 1 millón de personas que han puesto dinero para reservar ese vehículo, pues que Cybertruck, que es un vehículo que no hace competencia con el Model Y, con el Model 3, ya no hablamos del Model X y del Model S, ¿no? Digamos que es como acceder a un nuevo tipo de comprador potencial y va a ir despacio porque lo presentarán hacia finales de este año, pero la producción en masa no va a ser hasta 2024, pues eso es aditivo también, ¿no? Es decir, que Cybertruck se venda bien,
pues es bastante relevante, ¿no? Entonces, bueno, pues parece que algunas sombras a nivel de, digamos, de demanda, precios, márgenes, ya veremos un poco cómo va todo eso, pero parece que también tomando decisiones para que la base instalada, el atacar a la competencia bajando precios, el sacrificar un poco la ganancia a corto plazo para ganar a largo muchísimo más, etcétera. Y ejecución brutal a nivel de que una compañía que está creciendo a estas tasas, con fábricas nuevas, expandiendo producción, nueva fábrica en México, nueva fábrica en China, etcétera. De verdad, miraros la partida de OPEX de Tesla, es decir, la partida de los gastos operativos y gastos generales. Es que no haya subido, es que ha caído en el trimestre. O sea, es una eficiencia que ya le gustaría de la mayoría de empresas tecnológicas ser así prudentes y comedidos en el gasto. Es decir, parece que siempre van por delante en lo que es recorte de costes, eficiencia, tener muy delgada su estructura. Y ya no hablemos, bueno, pues todo lo que anunciaron en el Investor Day, que ya lo estuvimos comentando, un poco de pensando en el siguiente nivel de reducción de costes para que aumentar la asequibilidad, la tercera gran plataforma y el coche ya muy asequible de precios ya más bajos, etcétera, ¿no? Pero bueno, parece que un trimestre claramente de atacar a la competencia a costa de deteriorar, aunque sea a corto plazo. Si mantienen los precios como están, parece que ya sí que las escalas adicionales que puedan ir obteniendo sí que van a ir a sumarle a ellos márgenes. Así que bueno, digamos que algunas luces y sombras en el trimestre de Tesla, pero claramente ejecutando muy bien los drivers principales de la tesis a largo plazo. La tercera compañía de la que quería hablaros hoy es NBI Bearings, que es nuestra microcap vasca de fabricación de rodamientos y otras piezas industriales metálicas y también para el sector del automóvil en su filial de Rumanía. NBI, bueno, pues parecía que tenía que estar cociéndose algo importante, ya de hecho lo comenté aquí en algún capítulo que en NBI, pues oye, cayendo el gas, cayendo los fletes desde China, cayendo los precios del acero, etcétera, pues que tanto en la fundición de aluminio como en la estampación, como en los rodamientos, habiendo subido tanto los precios a sus clientes como había conseguido subir ya desde finales de 2021, si te empiezan a caer los costes, pues debería tener algún impacto positivo en márgenes. Y parecía que los tipos de clientes, tanto elevación como oil and gas, como reductores de potencia, etcétera, parecía que estaban bastante fuertes en demanda. Y yo os comentaba pues que me parecía que tenía que venir en algún momento un trimestre bastante bueno para NBI Bearings, ¿no? También habíamos estado comentando pues que habían hecho una adquisición de una empresa pequeñita allí cerca de donde están ellos para la parte de estampación que se llama Industrias Beta, que parecía bastante complementaria y que pues habían decidido no publicar el precio por el que habían pagado, simplemente habían dicho pues que es una compañía que la habían comprado por debajo de los múltiples habituales de NBI Bearings. Yo hice así unos cálculos por encima un poco de lo que creía y decía, oye, pues a lo mejor cuando publiquen el trimestre pues tienen que publicar en el estado de flujos de efectivo cuánto están pagando. O cuánto están pagando por esa adquisición en concreto, no, sino cuánto sale de cash por adquisiciones en general. Y si NBI no hace más adquisiciones, en general, pues oye, creo que les queda un pago por Turnatori, que ahora se llama NBI Oradea, pues la filial de Rumanía, que es precisamente en abril de este año, que es entrar en el segundo trimestre del año, de un pago de 3 millones. Como no se solapan la compra de Beta con la de Turnatori, pues todo el cash que salga de la compañía en el primer trimestre, salvo que a mí se me escape algo y hayan comprado alguna otra cosa pequeña que se me escape, pero más a mi favor, minoraría todavía el cash que corresponde a Beta, debería ser por esa adquisición, ¿no? Entonces voy a contaros un poco lo que ha sido el trimestre y lo que a mí me parece que puede ser que hayan pagado por esta empresa, ¿no? Bueno, el trimestre, efectivamente, como me parecía que se debía estar cociendo algo, ha sido el mejor trimestre de la historia de NBI. En esta situación en la que estamos de consumo, de tipos de interés, de industria, parece que ralentización clara de la situación macro, tipos de interés al alza. Bueno, pues NBI publica un trimestre con sus mayores ventas de la historia, con unas ventas de 13,9 millones de euros, con márgenes también claramente al alza. Veníamos de márgenes en el último trimestre del año pasado del 12%, el trimestre comparable que había sido bastante bueno, el primero de 2022, márgenes del 17% y hacen márgenes del 18,4% en el trimestre. Claro, si aumentas un poquito las ventas y aumentas un poquito los márgenes, pues claro, el EBITDA se les va a la cifra más alta de la historia de NBI con 2,54 millones, que es incluso superior al segundo trimestre del año pasado, de 2022, que había sido muy bueno, y habían hecho 2,49, ¿no? Es decir, el mayor trimestre de la historia en ventas y el mayor trimestre de la historia en EBITDA. Todavía no en márgenes, porque siempre os comento que NBI pues, es una compañía que puede llegar a hacer márgenes del 20 y pico por ciento, su objetivo, el 20-22%, y que de hecho los hizo a finales de 2018, principios de 2019, pues hizo márgenes del 23, 21, 23, dependiendo del trimestre, ¿no? Bueno, pues van por el 18 y claramente ya han dicho que este año será un año de transición.
en el que además están contratando a personal clave, personal fuerza de ventas que viene de empresas muy punteras del sector, que conocen muy bien a clientes importantes del sector a los que vender y que están contratándolos quizá un poco a costa también, como decía antes, penalizando sus finanzas presentes para ganar claramente en el plan que empezará pues este año 2024 en adelante, que lo presentarán próximamente, ¿no? Yo me imagino que en mayo, junio, pues a ver, es el Foro MedCap ahora a finales de mayo, principios de junio. No sé si coincidirá con el Foro MedCap, pero en los próximos meses NBI tiene que presentar su plan de los próximos, como igual que terminó el plan de 2022, pues no sé si será el plan de 2026, 2027, 2028, un plan a 5 años, un poco de lo que pretenden hacer. Ya veremos qué presentan en ese plan, ¿no? Bueno, pues parece claro que para que no les vuelva a pasar lo 2022, que al final les pilló, parecía que iban muy holgados, pero es verdad que con un COVID por medio, pero que al final pues sí que en ventas, pero no en márgenes y en EBITDA, pues para que no suceda esto, claramente parece que están contratando personal muy importante para llegar a ese plan y estar ya desde el principio de ese ciclo de 5 años muy preparados para cumplirlo, ¿no? Entonces, claro, bueno, pues yo no sé si el año será lineal y cómo tendrán la demanda a partir del segundo trimestre y demás. El año pasado empezó fuerte y luego claramente fue a menos. El año es verdad que con una subida desorbitada de materias primas y todo lo que ya sabemos. Parece que este año la situación de materias primas no debería presionar más a la baja el EBITDA y parece que la subida de finales de 2021 también tenía aparejada una subida en mayo de este año, con lo cual se puede compensar esas nóminas con algo de subidas de precios a sus clientes, pero es que además es que están haciendo el mejor trimestre de la historia con la división de Turnatory, la división de venta de piezas de aluminio a vehículos, o sea, sector automoción, muy parada, o sea, está muy deprimida. Han hecho un plan de eficiencia, han hecho un plan de ventas que comentan en el informe que han conseguido 7 piezas nuevas y que cada pieza son 100.000 euros al año de facturación, etcétera. O sea, estamos hablando de una facturación que puede estar entre 700.000 y 1 millón y a ver si consiguen alguna pieza más. Pues claro, pues 1 millón para esa división pues es un paso adelante importante, ¿no? Entonces ya veremos qué sucede, pero el mejor trimestre de la historia en la situación en la que estamos y con una división tan importante como Turnatory o NBI Oradea, vamos a llamarle, tan deprimida, para un año 2023 que dicen que es de transición, pues es que me parece muy potente, ¿no? O sea, es verdad que ahora el CAPEX de mantenimiento, si cogemos el EBITDA, pues de 2,5 millones al trimestre, pues estarían haciendo ya los 10 millones del plan 2022, o sea, con un poquito de retraso, pero ya estarían ahí. La empresa capitaliza 50 y pico millones y tiene 22, 23 de deuda. Son 80 millones de EV. O sea, está 8 veces EBITDA, cuando esta compañía siempre ha estado en torno a 10, 12 veces, ¿no? Si nos vamos a flujo de caja, NBI da siempre un detalle bastante, digamos, pormenorizado de lo que sería el flujo de caja libre recurrente, el circulante, las inversiones en CAPEX de mantenimiento y las inversiones en CAPEX y crecimiento, y también los desembolsos extraordinarios cuando tienen que indemnizar porque hacen algún plan de despidos y demás. Si nos vamos a esa parte del informe, nos encontramos que el flujo de caja actual de NBI, si sacamos las inversiones de circulante, que son extraordinarias porque no siempre van a estar aumentando inventarios, si sacamos los desembolsos extraordinarios que han hecho por planes de eficiencia y demás, NBI estaría haciendo un flujo de caja libre, recurrente, digamos normalizado, un trimestre como el primero de 2023, pero si no hubiese sucedido ninguna de estas cuestiones, digamos, no recurrentes, de 1,9 millones. 1,9 millones estaríamos hablando pues de 7,6 millones de flujo de caja al año. Pero si os estoy diciendo que esto capitaliza 80 millones, o sea, está a 10 veces flujo de caja una compañía que tiene duplicar la compañía en sus planes siempre cada 5 años. O sea, es como cerca de un 20% anual compuesto a nivel fundamental, con un management que es imposible ser más transparente, más cumplidor, más trabajadores, más de fiar, etcétera. Obviamente, pues una compañía con muy poca liquidez y a la que pueden acceder muy pocos fondos, que ya veremos cuando llega el re-rate, pero creo que con muy buenos planes de crecimiento por delante, mucho terreno sembrado, tanto en la fábrica de Oquendo como en NBI Oradea, como en India, pues oye, a 10 veces flujo de caja con todo lo que ha pasado en industria reciente, mirar las industriales alemanes, todo lo que ha pasado en el sector, pues es estas compañías en las que duermes muy tranquilo y que, como digo siempre, cada ciclo de 2 o 3 años hay un momento en el que está tirada y de repente pues entran las prisas, pues yo qué sé, pues porque presente en el Foro MedCap o porque presente el plan de 2027 o porque de repente hagan una adquisición. Por lo que sea, pues le vendrá el re-rate y te la pondrán, oye, pues no a 8 veces ni a 10 veces flujo de caja. No digo que a 20 ni a 25, pero no sé, 15 veces flujo de caja. Pues es que es una subida de un 50, entre un 50 y un 60%, pero, o sea, no dentro de un año ni dentro de 2 cuando de repente estén haciendo 60 millones en ventas y 12 millones de EBITDA o 10 de flujo de caja. No. Con los números contantes y insonantes que están teniendo ahora mismo, podría estar solo para estar razonable de precio, tendrían que venirle ya ese re-rate, ¿no?
Entonces, bueno, os decía, cuando ven una adquisición, bueno, la adquisición que han hecho es pequeñita, pero vamos a hablar un poco aquí del tema de asignación de capital, de múltiplos, de todo esto que hablamos siempre, de las decisiones que toma el management, que realmente son las que generan valor para los accionistas. Os decía que la adquisición que hicieron de Industrias Beta era pequeñita y que pues no publicaron el múltiplo, simplemente dijeron es una compañía que hace pues unos 585.000 euros de EBITDA con una facturación de 7,8 millones. Obviamente, cuando ves este EBITDA sobre esta facturación parece un margen bastante reducido, ¿no? Si NBI tiene el objetivo de hacer márgenes del 20%, ¿cómo se compra una compañía que está haciendo márgenes del 7%? Algo habrá ahí, ¿no? Y nada más, no sabíamos mucho más que parecía una adquisición bastante complementaria para su parte de estampación, para lo que es Talleres Ejicor, y que además pues que buscando un poco en Google Maps te encontrabas con que está allí muy cerquita, ¿no? O sea, está como a 15 kilómetros nada más de donde están ellos. Entonces, bueno, parece que la idea era juntar las dos empresas en un solo pabellón y pues sumar la cartera de clientes y quitarse algunos costes. A NBI, ¿cómo le puede interesar comprarse una compañía de márgenes del 7%? Pues oye, como mínimo si lo va a llevar a sus márgenes de su división industrial. En rodamientos hacen márgenes pues del 25, en industrial márgenes del 15, para en total intentar hacer márgenes del 20. Oye, digo yo que esta compañía industrial como mínimo tendrá que llevarle a márgenes del 15. Estaba haciendo márgenes del 7, pueden duplicar EBITDA, o sea, pueden llevar los 585 o casi 600, digamos, a 1 millón y pico de EBITDA. Bueno, pues no lo sabíamos, ¿no? Claramente, cuando tú te compras una compañía que está en manos de los fundadores, pues esos fundadores estarán cobrando una nómina, ¿no? Es gente, si se marcha, pues habrá que quitarse todos esos costes. Oye, pues tienes 2 directores financieros, oye, tienes 2 jefes de compras, oye, tienes 2 jefes de taller, pues probablemente haya alguna nómina más que sea prescindible. Oye, no estamos hablando de que la idea es juntar las empresas, no había un pabellón en Talleres Ejicor y un pabellón en Beta, a lo mejor tienes que ampliar un poquito uno en función del espacio que tengas, los costes de trasladar esas máquinas que no son recurrentes, que solo son una vez, pero como mínimo los costes de unas de las instalaciones te los vas a sacar, ¿no? Otro impacto que puede producir alzas en el EBITDA. No sabemos hasta dónde puede llegar el EBITDA, pero vamos a decir que pues una empresa que está haciendo márgenes del 7%, vamos a decir, oye, pues es que mira, vamos a decir que a lo mejor no los lleven al 20% que quiere hacer NBI, pero imaginémonos que se quedan en el 15%. Bueno, pues el 15% de unas ventas de casi 8 millones es 1.200.000. No, tampoco seas tan ambicioso, no vayas a pasar la EBITDA de 600.000 a 1.200.000. Pon que se quitan 200.000 o 300.000 en nóminas, más a lo mejor 100.000 de una de las naves gigantes que tienen de las que prescinden. Bueno, ponte que se quedan en 1 millón, que ahorros de costes de 400.000, ¿no? Se quedan en 1 millón de EBITDA. Oye, bueno, pues 1 millón entre las ventas que tiene la compañía actualmente de 7,9 millones, estaríamos hablando de unos márgenes del 12-13%. Vamos a decir que para que esta adquisición sea admisible para ellos, sabiendo un poco sus estándares, sería lo mínimo, ¿no? Vale, 1 millón de EBITDA puede hacer esta compañía. Bien, ¿por cuánto la habían comprado, no? Que era lo que no sabíamos. Bueno, yo no tengo, o sea, no lo dicen en la presentación y obviamente pues es un dato que si han decidido no publicarlo, pues tendrán sus motivos, o la parte compradora o la parte vendedora, para no publicarlo, pero sí que es verdad que en el informe de NBI del trimestre podemos ver en el flujo de caja operativo, tienes CAPEX de mantenimiento, CAPEX de crecimiento, CAPEX de adquisiciones, ¿no? Y en el CAPEX de adquisiciones del trimestre vemos una salida de cash de 1,75 millones, o sea, 1.750.000 euros. Efectivamente, comentan que tienen que hacer el pago de Turnatory que falta de 3 millones, que eso está por delante todavía, o sea que todavía no lo han hecho. Y yo no he visto ningún release, ninguna noticia de que haya habido otras adquisiciones en el trimestre. Por lo cual, si esto es lo que han pagado por la compañía, 1.750.000 euros, estamos hablando de que ya sin el ajuste de EBITDA que yo había hecho, 1.750.000 euros por un EBITDA de 586.000 euros, estamos hablando de 2,9 veces EBITDA. Claro, con motivo dicen que esto está por debajo de los múltiplos habituales de NBI, que yo os dije que a lo mejor a ver si lo habrían, como compraban normalmente a 5 o 6 veces, pues que a lo mejor lo habían comprado a 4, así que estaría por debajo de 3. Pero que ya no es que esté por debajo de 3, es que si realmente esa compañía se le pueden eficientar todos esos gastos y te la ponen en 1 millón de euros de EBITDA, significa que has pagado menos de 2 veces EBITDA y que la compañía puedes repagar la inversión, porque a ese EBITDA, como las amortizaciones no son salida de caja, los intereses y la financiación, tú ya tienes tu propia financiación por tu cuenta y básicamente de ese EBITDA realmente en flujo de caja puro para NBI solo tenemos que descontar impuestos. Pues es que del millón de EBITDA a lo mejor son 800.000 de caja, que a 1.700.000 que te costó, es que te repagas la inversión en 2 años. Pues estamos hablando de que NBI puede haber desplegado capital aquí a un retorno del 50% para los accionistas, cuando el retorno medio del capital invertido de NBI Bearings es del 16%.
¿Veis cómo la asignación de capital, las políticas de endeudamiento o no endeudamiento, emito acciones o no emito acciones, me compro este competidor, no me lo compro, etcétera, siendo una adquisición pequeña y que parece que no es claramente uno de los objetivos que busca NBI, pues cuando se presenta una oportunidad, pues por un cambio generacional, por el que alguien quiere vender porque lógicamente no quiere seguir en el negocio, no tiene herederos, que hay muchas empresas de este tipo, bien gestionadas, con márgenes razonables, productos o carteras de clientes complementarias para NBI, que llevan muchos años peleándose con los sindicatos, que hay una fuerza sindical y laboral muy fuerte en el País Vasco, cada 3 años renegociando los convenios y las subidas salariales, y si no, pues te montan allí una barricada y te empiezan a lanzar cócteles molotov y demás. Es que pues habrá gente que tenga 70 años, que se está cayendo de culo de llevar 40 años trabajando y que pues quiere venderle la empresa a un tío de fear como Roberto Martínez, darle la mano y que cumpla el trato y que le pague en tiempo y forma y que respete su negocio y que siga haciéndolo crecer, ¿no? Esto es una oportunidad muy buena para que NBI pueda ser un consolidador en toda aquella zona y con todas las empresas industriales que hay, en negocios que a priori parecen de poca calidad o de márgenes pobres o que no son pues tan recurrentes o tan como nos gustan a nosotros, de márgenes elevadísimos, recurrencia, ventajas competitivas y demás, pero con una ejecución muy buena y desplegando capital al 50%, es que nosotros podemos hacer una bola de nieve muy buena. ¿Por qué? Pues porque siempre os digo que, oye, que Constellation Software despliega capital al 20-25%. Ya es científica, pero o sea, que os estoy explicando aquí un caso en el que existe la posibilidad, no tengo los datos oficiales, pero que me sale a mí en las cuentas de que este señor estaría desplegando capital al doble de tasa ahora mismo con esta adquisición, que es algo muy puntual y que no se le va a presentar todos los días y que no siempre tienes esa posibilidad, al doble que el señor Cicurelli o que el señor Mark Leonard, ¿no? Entonces, bueno, pues contentos con el mejor trimestre de la historia de NBI Billings y también pues con esta adquisición que ya parecía barata, pero que ahora a simple vista parece que ha sido muy, muy, muy atractiva, ¿no? La cuarta empresa de la que os quería hablar hoy es la última de las que nosotros tenemos en cartera con un peso relevante antes de hablar de esas tracker positions o esas posiciones de seguimiento muy pequeñitas que monitorizamos, es Spotify. Spotify presentó un trimestre muy muy sólido y bastante sorprendente a nivel de usuarios porque han reventado las previsiones a nivel de usuarios, tanto de usuarios activos mensuales como de usuarios premium. Ellos habían dado un guidance de en torno a 500 millones de usuarios activos mensuales en el trimestre y cierran con 515. O sea, es una diferencia bastante notable de un 3%, o sea, de 15 millones de usuarios en un trimestre que, como os decía en el caso de Netflix, el primer trimestre del año no suele ser estacionalmente fuerte para los servicios de suscripción. Y no solo superan notablemente el guidance que habían dado de 500 millones de usuarios para llegar hasta 515, sino que también, porque podríais decir, bueno, pues muchos usuarios de publicidad, de usuarios gratuitos que no pagan, de países emergentes que tienen un ARPU más bajo y demás. Bueno, pues que en el usuarios premium también han superado el guidance que habían dado de 207 millones hasta 210 han llegado, o sea, han superado por 15 millones el de usuarios activos y por 3 millones el de usuarios premium. Se quedan ligerísimamente por debajo a nivel de revenues, pero es que también superan el guidance de gross margin, que digamos es lo que más le importa al mercado en la tesis Spotify. Oye, ¿cuánto le ganas a todo esto de la música cuando tienes una rémora, un socio que te va chupando todas esas royalties como son las etiquetas y los labels musicales, ¿no? Y además, pues oye, usuarios, gross margin, ¿cuál es la tercera variable? Si tú tienes buenos usuarios, el ARPU va favorablemente evolucionando, lo cual impacta en que tus ventas son buenas y tu gross margin es razonable porque todo ese coste de las ventas con respecto a lo que tú ingresas vas teniendo unos márgenes brutos más elevados, ¿qué falta de ahí para abajo? Oye, ¿cuánto gastas? Y yo os había dicho en los últimos trimestres que claramente veía que donde se les había ido la mano a Spotify había sido en los gastos operativos que estaban contratando entre las adquisiciones que habían hecho y demás, contratando empleados a un ritmo demasiado alto y que el OPEX era muy elevado y que claro, cuando tú tienes un gross margin que está creciendo muy lentamente, pues que te pases en gasto para los márgenes operativos y el flujo de caja pues es muy negativo. También en OPEX es el primer trimestre que secuencialmente se empieza a ver una caída, no en Research and Development, pero claramente en gastos de marketing, en gastos generales se ve ya una reducción secuencial y eso le ha gustado mucho al mercado, que pongan un poco los pies en el suelo a nivel de gasto y dicen en la conference call que claramente van a seguir con esos procesos de eficiencia tanto en empleados como en real estate y como un poco todo aquello que hablamos de las oficinas y el real estate footprint, que había tantas empresas que podían reducir, pues claramente Spotify es una de las que va a ir a tirar piedras en el tejado de los landlords, de los propietarios de esos edificios de oficinas, que claramente implantando unos días a la semana el teletrabajo necesitan menos espacio y eso pues aunque pueda suponer algunas provisiones, algún impacto a corto plazo, como siempre digo, no recurrente, que dicen que a lo mejor en el segundo trimestre tienen que contabilizarlo, claramente para la generación operativa del negocio es positivo, ¿no? Entonces bueno, pues pies en el suelo a nivel de OPEX, gross margin
margin claramente evolucionando otra vez, que se había deprimido un poco, favorablemente, y además dicen que esa mejora secuencial tanto en el guidance del segundo trimestre como a lo largo de 2023 siguen observando que esa mejora se va a seguir produciendo, y esto es muy importante. Y quizá lo más relevante, porque un poco la monetización es algo que siempre han dicho que lo estaban optimizando para que la monetización y la mejora del gross margin viniese de 3 a 5 años en adelante, pero que, y esto es un poco la conclusión de este beat tan fuerte en usuarios. Bueno, vosotros me diréis un poco lo que veis a vuestro alrededor, qué aplicación para escuchar música utiliza la gente que tenéis alrededor en su iPhone, que lo típico es, oye, pues si tienes un iPhone, ¿por qué no utilizas Apple Music, no? Hay una grandísima cantidad de personas que tienen un iPhone y que se instalan en Spotify, ¿no? Esto es porque claramente es la mejor propuesta de valor, el mejor sistema para descubrimiento de música, porque los podcasts están traccionando, porque parecía que estaban un poquito dormidos en el desarrollo de nuevas funcionalidades, todo el tema de los comentarios, el discovery. Bueno, tenían un paquete de medidas o de implementaciones que estaban trabajando bajo el capó y que claramente en el último Streamon publicaron muchas de ellas y que ya en pocas semanas han ido implantando mejoras en los comentarios, todo el tema de discovery con el scroll para que en la aplicación de móvil, tipo un poco TikTok, ¿no? Vayas descubriendo música, descubriendo nuevos podcasts. O sea, parece que había mucho trabajo bajo el capó que están empezando a implementar todo ahora, y eso viene adicional a los usuarios que les entraron el primer trimestre, ¿no? Recientemente comentaba con Luis de Blas de Valentum y me dice, joder, es que Spotify está un poco dormida porque no ha sacado el tema de la high fidelity, ¿no? De música en alta fidelidad. Yo le decía, Luis, no caigas en el error de pensar que el 95% de la gente que utiliza Spotify es como tú, que le importa lo más mínimo escuchar música en alta fidelidad. O sea, la gente que le importe la altísima calidad del sonido, ¿qué porcentaje de la población es? Pues probablemente no el 95% de los usuarios que están en Spotify dándose de alta a ración de varios millones por trimestre como están entrando. Y ya no entro a valorar si los 515 millones de usuarios mensuales, que es una auténtica barbaridad, o los 210 millones de gente que les paga la cuota, es claramente una prueba de que Spotify está ganando la batalla del audio, sino que os comento un poco los datos internos que yo tengo a nivel de nuestro propio podcast, de este podcast que estáis escuchando, de Tu Dinero en Acción, para que veáis el poco tiempo que lleva Spotify en podcast, haciendo una apuesta importante por podcast, que quizás pues desde aquel momento en el que decidió fichar a Joe Rogan en exclusiva, cuando se compró a Anchor, cuando hizo todas estas adquisiciones de decir, oye, mira, no nos vamos a quedar solo en música, que es un negocio que al final pues tiene los márgenes que tiene, porque tiene siempre ahí a las royalties o a las labels llevándose una parte muy importante de los ingresos, sino que vamos a ir a diferentes segmentos de audio, pues los podcasts, los audiolibros, etcétera, un poco artistas indie que no firmen con una label y que directamente puedan distribuir su música a través de Spotify, que eso nos vaya directamente a nosotros a la vena, porque somos nosotros el comercializador, que como estamos a los dos lados del embudo, pues lógicamente tener a la audiencia en tus manos es un poder muy relevante, ¿no? Para esa comercialización, un poco el poder de la distribución, ¿no? Que es tan importante en los negocios. Ser el dueño de la distribución y el dueño de los clientes finales es muy importante para que cuando hay un contenido, sea podcast o sea audio de nuevos artistas indie que pueden llegar a ser grandes en el futuro, no tenga un contrato firmado con una royalty, con una label que se lleve unos ingresos tan relevantes, ¿no? Pues ya fuera de todo eso, es que os voy un poco a quizá nuestros propios datos de audiencia para que veáis cómo ha evolucionado las escuchas a través de Spotify, pues con los iVoox, los Apple, los YouTube, etcétera, desde que nosotros lanzamos el podcast, que solo es hace un año y pico más o menos, pero que coincide bastante bien con la apuesta fuerte de Spotify por los podcasts, ¿no? Bueno, pues nosotros en el primer trimestre que empezamos a publicar el podcast, que además coincide bastante bien con aquellas épocas que Spotify estaba empezando a tomar medidas fuertes para hacerse con este segmento del mercado, nosotros teníamos en torno al 39-40% de las escuchas en Spotify. En el último mes tenemos el 54%, son 15 puntos de robarle cuota de Spotify a los competidores, que ha sido un poquito Apple Podcast, pero principalmente pues es a iVoox, ¿no? A jugadores locales que no tienen esa escala, no tienen ese efecto red, no tienen esos recursos para invertir, ¿no? Entonces, por varios datos, por el número de usuarios, por lo que están traccionando a nivel de podcast y demás, parece que uno de los motivos por los que el mercado ha tenido una reacción tan positiva a los resultados de Spotify, por supuesto es por el gross margin, pero por supuesto es porque parece bastante claro que están ganando la batalla de audio, que por el hecho de que haya un pequeñísimo porcentaje de la población o de los oyentes que quieran irse a aplicaciones con alta fidelidad o que pues decidan utilizar Amazon Prime Video para utilizar pues para podcast o para audiolibros o para música porque hay una serie de contenido que te lo da gratis y demás, parece claro que la plataforma de audio por definición, la que se está haciendo con el mercado es Spotify. Y si esto es así, si Spotify realmente termina siendo la plataforma de audio por definición para cualquier contenido de audio, sean audiolibros, sean podcasts o sea música, entonces
entonces Spotify, con todos los artistas y todos los oyentes en sus manos, sin duda tendrá clarísimas posibilidades de monetización. Una compañía que capitaliza 25 billion, que es, digamos, pues la sexta parte de lo que capitaliza Netflix, ya no hablemos de las grandes compañías tecnológicas o de cuánto podría tener de valoraciones compañías de servicios de streaming, pues como YouTube o etcétera, ¿no? Es decir, una compañía que para el potencial de revenues que tiene, pues imaginaros, ¿no? O sea, si estamos hablando de una compañía que con 500 millones de usuarios mensuales, 515 y 200 millones de usuarios premium, pues tiene unos ingresos ahora mismo de unos 3 billion al trimestre, un poquito más de 3 billion. Estaríamos hablando de una empresa que puede hacer facturaciones superiores a 12 billion en euros, o sea, es decir, en dólares, sumarle un 10%, ¿no? Estaríamos hablando de 13 billion y pico en dólares, y que capitaliza menos de 2 veces ventas. O sea, está capitalizando ahora mismo, después de la revalorización que ha tenido este año, que como os dije en el capítulo de balance anual, es una de las compañías que más revalorización ha tenido en nuestra cartera, con una subida en los 4 meses que llevamos del año de nada menos que un 75% ha subido de enero a abril Spotify. Pues tras una subida del 75% y tras lo que ha subido ahora con estos resultados que he presentado, capitaliza 26 billion. O sea, estamos hablando de lo que os decía, ¿no? O sea, 2 veces ventas, que es para una compañía tecnológica, digamos que es un múltiplo completamente de deep value, ¿no? Y dirás, no, claro, ¿por qué está 2 veces ventas? Pues porque tiene margen operativo 0%. De hecho, ligeramente con la pasada de OPEX que se habían metido, ligeramente negativo, ¿no? Claro, bueno, pues aquí viene un poco la importancia de los podcasts, la importancia del gross margin en la parte de música, la importancia del sector de publicidad, que por cierto, aunque secuencialmente ha mejorado frente al cuarto trimestre de 2022, la base comparable del principio de 2022 era bastante alta a nivel de publi, y a nivel de publi claramente han pinchado, ¿no? Es un trimestre bastante flojo a nivel de publi, y aún así, con la mejora del gross margin de premium, han conseguido más que sostener el margen del conjunto, ¿no? Con lo cual, bueno, como la publicidad es una parte más cíclica, a lo largo del año pues probablemente vaya mejorando, y ellos dicen que no ven ninguna duda en ese terreno. Bueno, pues oye, pues 2 veces ventas, no sé qué márgenes podrán hacer a medio plazo. Claramente ellos aspiran a ser una compañía que pueda hacer márgenes operativos por encima del 10%, con unas ventas de 13 billion, pues estaríamos hablando de que una compañía que cuando esté haciendo en torno a 15, 16 billion de facturación anual, márgenes operativos del 10% serían 1,6, 1,8 billion más o menos podría estar haciendo, capitaliza 26, ¿no? O sea, estaría una compañía que incluso después de la revalorización reciente que ha tenido, solo necesita ver el mercado que puede realmente tener esa expansión de márgenes para darse cuenta que está cotizando muy barata. Como nota aquí un poquito al pie de todo este tema que está pasando, este boom de la inteligencia artificial y todo lo que ha pasado recientemente, de que grabas un audio o pones una letra a un chatbot de estos y directamente con una canción de Bad Bunny o de Rosalía coge la voz y te hace una canción nueva utilizando la voz de ese artista, y claro, pues todo el revuelo que esto supone para la industria. Y ha habido artistas que han publicado en redes sociales, oye, quien quiera utilizar mi voz, me reparto los royalties a medias con él sin ningún sello musical y demás, ¿no? Todo esto es una revolución absoluta. Lógicamente Spotify, que sus socios principales tiene los que le han dado de comer siempre en cuanto a poder hacer todo esto y tener los derechos de la gran mayoría de música o de contenido que se vende a través de sus plataformas, son los 3 sellos principales musicales, Universal, Warner, Sony, ya sabéis, ¿no? Todo esto, pues lógicamente no va a morder esa mano, por lo menos de momento, y dice que tiene que siempre preservar los derechos musicales y los que tiene que, por supuesto, innovar y ver un poco los desarrollos tecnológicos que hay, pero siempre respetando los derechos de autor, y que no va a tirar piedras en el tejado de las etiquetas musicales y demás. A mí, a simple vista, y un poco esto es una opinión personal, ya veremos cómo se desarrollan los acontecimientos, y en todas estas disrupciones tecnológicas hay que ser muy prudente. A mí, a simple vista, que pueda haber desarrollos tecnológicos que resten peso a los derechos o un poco a los propietarios de los derechos y que faciliten la generación de contenido directa a los consumidores, o digamos un poco que se fortalezca el posicionamiento de quien tiene la distribución y quien tiene la audiencia, o digamos un camino muchísimo más fácil para que los artistas publiquen contenido directamente a los oyentes, a mí me parece que puede ser un desarrollo que claramente puede ser muy positivo para Spotify, o que digamos puede restar un poco de peso o de valor a la propuesta de las etiquetas musicales en las que dicen, oye, firmas conmigo y yo te hago toda la promoción, te voy a convertir en una estrella, te voy a poner en todas las emisoras de radio del mundo, te voy a hacer la gira de conciertos, un poco el valor promocional de estar con un sello musical, ¿no? El hecho de que todo ese valor se reduzca, o esas disrupciones tecnológicas que pueden hacer que muy fácilmente haya nuevo contenido monetizable o vendible para la audiencia, pues parece que el que es el dueño de la audiencia claramente es quien sale reforzado. Así que veremos cómo se desarrollan estos acontecimientos. Sin duda son tiempos muy interesantes y me parece que incluso podrían ser beneficiosos para una compañía como Spotify.
Para terminar el episodio quería hacer unos breves comentarios sobre compañías que, como os decía, no tenemos en cartera pero que han presentado recientemente. La primera compañía de la que quería hablaros muy brevemente es ASML Holding. ASML es la empresa fabricante de las máquinas de litografía para los procesadores, los chips, las tarjetas de Nvidia, Taiwan Semiconductor Company, todas estas compañías que son foundries, digamos un poco las empresas que se dedican a fabricar los chips que van desde una tostadora hasta un coche eléctrico hasta un cohete espacial. Vamos, y con todo el boom de los centros de datos y de la inteligencia artificial, pues es un sector que está muy caliente y que en general, pues aunque se habla de la parte cíclica de los semiconductores, no hay más que ver en el rebote reciente de mercado a dónde han mandado Nvidia con todo el boom de ChatGPT y todo lo que pasó con Microsoft y la apuesta de inteligencia artificial aplicada a Search y a todas las búsquedas, para ver un poco las expectativas tan altas que tiene el mercado, los inversores sobre los chips y sobre la inteligencia artificial a futuro, ¿no? Bueno, pues básicamente ASML son los picos y las palas del sector de semiconductores y digamos que un monopolio, un royalty tecnológico al desarrollo futuro de todo aparato tecnológico que necesite un chip, porque básicamente pues es la tecnología de las máquinas de ASML es la más avanzada de la última generación y digamos que ningún fabricante de chips puede quedarse fuera de esa ola o ese avance tecnológico de tener siempre los chips de última generación, para lo cual necesita las máquinas de ASML. Son máquinas gigantes, los centros de fabricación de chips son como campos de fútbol y estas máquinas se contratan con 2-3 años de antelación los pedidos, con lo cual ASML tiene, digamos, un backlog o una cartera de pedidos que, aunque haya ciclicidad, digamos que hay un viento de cola estructural en el crecimiento del sector de semiconductores, digamos que con toda la inteligencia artificial, el coche eléctrico, gaming, criptos y demás, hay una serie de verticales en los que hay crecimientos estructurales de fondo que reducen la ciclicidad de tiempos pasados y que además ellos, con un backlog de tanto tiempo y con un poquito de pricing, pueden reducir bastante el impacto o la ciclicidad en sus ventas. Así que es verdad que pues el trimestre que presentan es muy sólido y dan guidance de crecer al 25% este año. No importa mucho la base comparable, es decir, el crecimiento year on year, porque en el primer trimestre de 2022 tuvieron un incendio en una de las fábricas en Berlín, que es una fábrica importante, con lo cual había sido un trimestre muy malo por un one-off, por un problema que no forma parte recurrente del negocio. Entonces ahora pues ves crecimientos year on year del 90% en ventas, pero eso el mercado ya no lo tenía en cuenta. Pero bueno, el crecimiento secuencial sí que es bueno, el crecimiento por encima de estimaciones pues también es bueno, un poco en función del guidance que habían dado, y también te dicen que tanto en 2023 como en 2024 sí que es verdad que el guidance o que las ventas están bastante aseguradas por ese backlog que tienen, pero hacen ya unos primeros comentarios en los que algunos de sus clientes, en función del vertical en el que se encuentren, pues que ya están empezando a racionalizar el gasto, a ver un poquito la situación macro, como planteándose a ver cuáles son los próximos pedidos que hacen, y eso obviamente pues al mercado no le ha gustado. La segunda empresa que quería comentar es Vitec Software. Cuando hablamos aquí en el capítulo de Serial Acquirers, que para quien le interese todo esto de los adquirientes en serie, recomiendo escuchar ese capítulo específico, digamos monográfico de los adquirientes en serie, que fue concretamente el capítulo 52, que se llama Invertir en Serial Acquirers, y ahí hablamos de que había una compañía sueca que históricamente era de las pocas que en plazos muy largos, hablamos de 20 años o más, había conseguido componer por encima de máquinas del interés compuesto como Constellation Software o Just Scientific. Esta compañía era Vitec Software. Bueno, pues Vitec ha presentado su primer trimestre del año. Es verdad que en una parte importante del trimestre empieza a computar Enova, que es una compañía de software para el sector energético, un poco para racionalización en el grid, un poco en la red eléctrica de todo este tema de consumo. Y esto, pues como sabéis, en los tiempos recientes ha tenido orgánicos muy potentes, pero también es verdad que Enova solo ha computado en una parte del trimestre, y de hecho te dan los datos concretos de cuántas ventas le ha aportado en el trimestre las adquisiciones que han hecho, ¿no? Que principalmente pues es esta compañía. En general, el trimestre de Vitec parece, cuando lees los titulares, aunque la reacción del mercado ha sido un poco fría, es espectacular, las tasas de crecimiento, porque hablamos de una compañía que, contando las dos partes, que es lo que hablaba en aquel capítulo, orgánico e inorgánico, tiene crecimientos en top line del 37% a nivel de ventas, con un poquito de expansión de márgenes, con lo cual según vas avanzando hacia downline, digamos un poco por la cuenta de resultados hacia abajo, el aumento del EBIT, del EBITDA, del EBIT y del beneficio pues es superior al crecimiento en ventas,
ventas, pero lo más importante, yo os decía, oye, si tú despliegas capital al 12, 13, 14%, haces adquisiciones y demás, pues vas a tener un compound, pero sobre todo lo que se te va a sumar encima de esa tasa a la que tú despliegues capital son los orgánicos. Bueno, pues esta gente ha presentado crecimiento orgánico de la parte recurrente de las ventas, que es, digamos, un poco la suscripción, el software por suscripción, que es lo más importante de este modelo de negocios, del 12% orgánico en el trimestre. En estos tiempos en los que estamos. Aquí es cuando vemos un poco la importancia del pricing power y de estos negocios con tanto switching cost, de coste de cambio, en cuanto a que clientes que tienen tu software instalado no se pueden marchar y tú en los peores tiempos de los últimos años coges, subes los precios un 10 o un 12% y puedes estar teniendo orgánicos positivos en tiempos muy complicados, a lo cual ya se suma encima el M&A que hagas, ¿no? Las adquisiciones, con lo cual trimestre impresionante de VTEX Software. Es verdad que es una compañía que siempre cotiza un múltiplo caro y que cualquier presentación, digamos, un poquito menos buena de lo que espera el mercado, o digamos como las expectativas son tan altas, pues cualquier trimestre como estos, que a simple vista parece espectacular, pues incluso sirvió para que las acciones las castigasen, ¿no? Otra empresa de la que quería comentaros así un poquito por encima de lo que ha presentado es MSCI, la empresa que hace los índices y todo este sistema de data analytics un poco para sus clientes, con una de las compañías con las que estuve reunido cuando estuve en Nueva York, aquella que os decía que veían un poco la crisis desde un balcón, como todas las agencias de rating y demás, ¿no? Bueno, pues MSCI es verdad que es una compañía muy resiliente y que tiene un claro poder de fijación de precios, pero parece que incluso en este escenario pues está viendo la crisis de un balcón, pero un poquito menos desde el balcón, ¿no? Es verdad que es una empresa pues que incluso en este escenario siguen creciendo en top line y con crecimiento orgánico pues del 5% en ventas y orgánicos del 7% en la parte, digamos, del beneficio operativo, o sea, un poquito, si creces al 6% en top line más un pelín de expansión de márgenes pues del 7%, y la parte recurrente de suscripciones, o sea, la que parte que es más irrelevante, donde ellos tienen el pricing power y que no depende tanto de la situación macro, pues creciendo al 11%, ¿no? Claro, bueno, pues esto el mercado parece que, o sea, una compañía como MSCI, buscad cuántas veces ha tenido caídas superiores al 13% que cayeron las acciones cuando presentaron. Bueno, hombre, es normal cuando una compañía ha tenido periodos de crecimiento del 14, 20, 22, 23% como ha tenido recientemente, cuando tu tasa de crecimiento en top line en los últimos trimestres es del 10, del 8, del 5%, pues cuando estás cotizando a un múltiplo como 35 veces flujo de caja, pues es normal que el mercado ajuste un poquito expectativas. Cuando dices además en la presentación que no has sido inmune al terremoto de mercado, que lógicamente tu base comparable de principio de 2022, que estaban los mercados mucho más altos, al primer trimestre de 2023, con todo lo sucedido a lo largo del último año, pues tanto a nivel de índices, volumen de mercado, el gasto en analytics, etcétera, de tus clientes, en la parte que no sea recurrente, pues hombre, puedes aplicar un poquito de pricing power y por eso incluso este negocio en esta situación consigue crecer un poquito. Pero claro, que al mercado le siembres la duda de si vas a crecer al 20% o vas a crecer al 5% de manera permanente, pues claramente en el múltiplo que está dispuesto a pagar por ese crecimiento, pues afecta y mucho. Y de ahí el castigo que ha sufrido en el mercado, ¿no? Y la última empresa de la que quería comentaros así por encima es Visa, una de las dos principales compañías de medios de pago junto con Mastercard, que es un buen termómetro de lo que está pasando a nivel de consumo, a nivel global, ¿no? Siempre hablamos un poquito del viento de cola del uso del cash, que hablaba yo en el viaje, que en Asia y países teóricamente tan desarrollados como Japón todavía se utiliza mucho cash. Ya no hablemos de Tailandia, Singapur, China y muchos países emergentes en los que claramente hay un viento de cola en cuanto a que la utilización de dinero electrónico o pagos digitales es un viento de cola para empresas como Visa, pero que en general toda la reapertura post-COVID y el hecho de que la gente viaje cross-border, como lo llaman ellos, o viajes transfronterizos, pues lógicamente cuando más usas una Visa pues es cuando te estás moviendo, ¿no? Con lo cual pues claramente era un viento de cola para ellos, más digamos a nivel coyuntural la reapertura de digamos unos cuantos trimestres o unos cuantos años o 2 años post-COVID, pero empujado más estructuralmente por ese viento de cola. Y la verdad es que en los resultados de Visa no se vislumbra una gran situación macro complicada o una gran recesión. Están creciendo en ventas al 11%, con su pequeñita expansión de márgenes están subiendo net income y ganancias por acción al 17-20%, el pago, los volúmenes de pago pues creciendo al 10%, que es verdad que aquí siempre tenemos que separar un poco el crecimiento de volumen y la parte nominal, o sea, digamos, el crecimiento de los precios, ¿no? Es decir, cuánto del aumento de facturación de Visa es porque la chocolatina que antes se vendía a 100 ahora se vende a 110. Claramente Visa es un inflation
inflation lover por definición, o sea, es el mayor hedge para la inflación que hay. Cuando suben los precios, sube el volumen transaccionado por Visa, y como ellos cobran un porcentaje de esas transacciones, pues claramente el crecimiento que tienen en top line para ellos, si ellos consiguen que sus costes no suban al mismo ritmo de la inflación, pues es un cañón para ellos, ¿no? Por eso ellos siempre dan un poco el crecimiento de los volúmenes y el crecimiento nominal descontado un poco esa inflación. Bueno, pues lo que os decía, en divisa a precios constantes crecen un 10%, en nominal un 6%, en cross border pues un 30 y pico %, porque claro, les faltaba mucha reapertura de zonas que todavía seguían cerradas y toda la reapertura de China. Europa reabrió más tarde. Bueno, pues lo que ya sabéis, ¿no? Pero eso es nominal, pues a todo le quitas 5 puntos de inflación, que son justo los datos de inflación que está presentando Estados Unidos ahora mismo. Pues esos 5 puntos se los quitas a los crecimientos. Pues oye, crecimientos del 6, o pues oye, se van al 10 o al 11 con inflación. Del 27 de cross border se te van al 32. Total, incluyendo intra-Europe, del 19 se te van al 24. Así que bueno, pues nada, un trimestre parece que es, oye, good quarter. Chicos, otro trimestre para Visa, creciendo a doble dígito en top line y a doble dígito muy alto, hablamos del 20%, según vas avanzando. Pues oye, otra compañía de esas que parece que las crisis las ve bastante desde un balcón y que el mercado por eso la paga al múltiplo que la paga. Dicho todo lo cual, hasta aquí el capítulo de hoy. Ha sido un capítulo un poquito más extenso de lo habitual, porque aparte de las 4 compañías en las que he profundizado bastante de la cartera, también quería comentaros de estas del radar así un poquito por encima. Espero que os haya gustado el episodio. Así hemos tocado diferentes palos, tanto de streaming como de vehículos eléctricos, como de rodamientos en el País Vasco, piezas para vehículos en Rumanía, servicios de streaming para música con Spotify, semiconductores, software vertical, ratings e índices y medios de pago. Creo que hemos tocado bastantes negocios de buena calidad que le pueden gustar a muchos tipos de audiencia. Así que nada, como siempre os agradezco mucho que estéis ahí, el feedback que nos enviáis, seguid apoyándonos a la hora de compartir el episodio con la gente que podáis pensar que le puede parecer atractivo el episodio y los temas que hemos tocado aquí hoy, para que el podcast pueda seguir perdurando y creciendo con el paso del tiempo. Y por supuesto, enviadnos vuestras consultas y vuestros comentarios a través de redes, Spotify, que ahora sabéis que podéis comentarnos. Seguid apoyándonos en nuestras valoraciones de 5 estrellas, que por fin ya estamos por encima de esas 500. Y nada más, os agradezco mucho que estéis ahí cada semana y me despido de todos vosotros hasta la próxima semana. Un abrazo a todos.